Hola. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, la escuchamos, doctora. ¿Qué Sí, tal? buenas Buenas. tardes. Ahí voy a ver. Me veo yo sola, ahí voy viendo más gente. Bueno, vamos a esperar, no sé si hay alguien de la facultad o alguien del centro, pero ya dice que se está grabando la clase, así que, así que bueno, perfecto, así se nos graba. ¿Sí? ¿Qué tal, doctora? Mi nombre es Jessica, estoy por parte del Centro de Estudiantes. Ya Hola, puse ¿qué a tal? grabar la clase, ya puse a grabar la clase y al final del día se la mando a Lucas para que la comparta en el grupo de WhatsApp. Perfecto, perfecto, muchas gracias. ¿No? No, de nada. Gracias. Bueno, vamos a esperar un poquito a que vayan ingresando todos. A ver si yo puedo ver a... Está, ahí veo a algunos alumnos. Cualquier cosa, si no han escuchado o no han estado en la otra clase conmigo, si necesitan decir algo, o ponen en el chat, pero a veces no, mientras damos clase no lo vemos, si no activan el micrófono y me hacen las consultas que tengan que hacer, ¿sí? Vamos a esperar que están ingresando más alumnos. Avísenme si no me escuchan bien. Igual, realmente hablo bastante fuerte, así que No, me van a escuchar. le quería decir, doctora, ¿es la misma persona, la doctora Bonadíe, que dio la clase anterior? Yo soy la misma persona, la doctora Bonadíes, que di la clase, no me acuerdo, hace 15 días. Una de las primeras clases que dimos. Ya les digo la unidad porque los La unidad números de... 6.67, el martes, no, No, yo di la el clase de jueves 10. fuentes de la unidad 2. Ah, Lo no, que pasa entonces yo me confundo con otra doctora. Claro, lo que pasa es que no teníamos, supuestamente de la facultad se grabó esa clase, pero no sé qué pasó, no me la han mandado. Era la de Fuentes del Derecho. Cualquier No, cosa no la después, tengo. claro, no las mandaron, no sé si se llegó a grabar o qué, que no fue por Zoom, fue por la otra aplicación. Hoy vamos Ah, a ver, claro, por cuando unidad teníamos 8. ahora se está grabando, que me figura acá en pantalla. Vamos a esperar a ver si ingresan un poquito más y vamos a ver la unidad 8. Capacidad de las personas humanas, Exacto, atributo de las personas. exacto. Muchas gracias, doctora. Por favor. ¿Alguna consulta extra, no de esta unidad, porque todavía no empezamos a desarrollarla, pero mientras esperamos 2 o 3 minutitos más que siguen entrando los compañeros, no sé si tienen alguna consulta en general? No. Bueno. Bueno, como yo les decía, la primera clase, por si algunos no estuvieron o no pudieron conectarse, yo les recomiendo, bueno, programa con todas las unidades. Recuerden que se toma todo lo que figura en el programa, no es solamente lo que llegamos a dar en las clases. Y yo también les recomiendo cualquier versión, comentada, no comentada, digital, en papel, pero siempre tener un código civil y comercial a mano, ¿sí? Recuerden ustedes que ya están en una materia que es codificada, ¿sí? Nuestro derecho positivo, nuestro derecho normativo, está todo en las normas. Entonces, a mí me encanta que empiecen a leer los artículos, porque no basta, está bien que ahora de memoria ustedes, o estudiárselos, a veces repiten de memoria para un parcial, ahora tienen el código o la posibilidad de los parciales de tener el código al lado.
pero a mí me gusta que lean el artículo, que entiendan el artículo, que lo puedan desarrollar, ¿sí? Por eso les recomiendo siempre que traten de tener un código para ir familiarizándose con ese derecho normativo que ustedes van a tener que estudiar toda la carrera, o sea, llámesele Código Civil y Comercial, Código Penal, el código de, no sé, la ley de contrato de trabajo, siempre es normativo. Y bueno, cuando ejerzan también van a tener que tener ese código al lado, ¿sí? Por eso, nada, es un consejo nada más, que me parece práctico y más fructífero para ustedes. Bueno, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta todavía de unidades anteriores? O... Si es de contenido, no sé, a ver, algo general, porque así no nos abocamos tanto a un contenido que ya se haya dado, pero decime. No, me han quedado dudas con respecto al tema de la escuela del ATSES y de los conceptos, de la jurisprudencia, eso. Por ahí, la escuela del ATSES sí la entiendo, pero lo que era jurisprudencia, concepto y valores, las escuelas posteriores me costaba un poco más comprender las diferencias. Bueno, eso si no, lo podemos dejar para las clases de repaso que seguramente haya, para no mezclarlos con la capacidad que, bueno, no vamos a... pero eso ustedes vayan anotando, o en el grupo de WhatsApp, o para el profesor que dio la clase esa, le hacen la consulta, y yo he contestado por WhatsApp, o por mail, o bueno, de alguna manera les vamos sacando la duda. Bueno, vamos a empezar con la unidad 8. La unidad 8 dice capacidad de las personas, dice el título. En realidad, habla más, es una unidad que conceptualiza o nos da conceptos generales, y habla de los atributos de la persona, los atributos inherentes a la persona, y después en forma general sí habla de la capacidad, que ahora lo vamos a ver, pero después van a ver que son temas que se van a dar en profundidad en las unidades siguientes. ¿Sí? Si ustedes miran las unidades siguientes, no sé si ya vieron alguna, pero van a hablar de menores, que estamos hablando dentro de los incapaces de ejercicio, ahora vamos a verlo. Después hablan también en la unidad 10 de las personas incapaces y con capacidad restringida, o sea que no sé por qué le pusieron este título a la unidad 8, porque en realidad se refiere más a los atributos inherentes a la persona en general, y a conceptos generales de capacidad. Pero después van a ir viendo específicamente qué nos dice nuestro código con este atributo. Cuando hablamos, lo primero que dice el punto 1, habla de los atributos inherentes a la persona. Estos atributos podemos decir que son cualidades o un conjunto de propiedades que tiene el individuo, por medio del cual se les va a permitir individualizarse con el resto de los individuos, con el resto de la sociedad, y formar parte así de una relación de derecho, ¿sí? El individuo, mediante este conjunto de propiedades o de cualidades, lo vamos a poder, el sujeto persona de derecho, ¿no? Se va a poder individualizar del resto y poder así formar parte de estas relaciones de derecho. Algunos autores consideran que dentro de los atributos inherentes a la persona tenemos también a los derechos personalísimos, ¿sí? Por ejemplo, Rivera habla de que los derechos personalísimos son uno de estos atributos inherentes a la persona. Sin embargo, la mayoría de la doctrina considera que no, que son, si bien tienen características similares, los atributos de la persona y los derechos personalísimos, la naturaleza jurídica es diferente, ¿sí? Cuando hablamos de atributos dijimos que era un conjunto de cualidades o de propiedades que tiene este sujeto persona. Cuando hablamos de derechos personalísimos, vamos a decir que son prerrogativas, son verdaderos derechos subjetivos que tiene el individuo. Por ejemplo, creo que ayer ustedes vieron el tema de los derechos subjetivos, ¿sí? Son absolutos estos derechos personalísimos. Por ejemplo, los derechos a la vida, a la libertad, al honor, ¿sí? A la integridad corporal o moral, todos esos derechos que protegen estos bienes, ¿sí? Son facultades que tiene el individuo, pero no son cualidades. ¿Se entiende? La naturaleza jurídica es diferente. Por eso algunos consideran que no podemos incluir a los derechos personalísimos como un atributo inherente a la persona. En el Código Nuevo, si ustedes ven, y ya lo van a ver después en unidades posteriores, a partir del artículo 51, se incorporan varios artículos y en forma expresa
se incorporan los derechos personalísimos, que antes no estaban en el código anterior. El soporte de estos derechos personalísimos está vinculado con la dignidad de la persona, ¿sí? La inviolabilidad de la persona humana. Así van a ver ustedes que se va a reconocer el derecho a la intimidad, a la propia imagen, a la integridad corporal, a la integridad espiritual, ¿sí? Son todos derechos subjetivos, son prerrogativas que tiene el individuo para proteger estos bienes tan preciados, como son la vida, la libertad, el honor, el cuerpo, ¿sí? Entonces, la mayoría de la doctrina considera que son dos cosas distintas. Por un lado tenemos los atributos inherentes a la persona, que ahora los vamos a ver, como este conjunto de cualidades o de propiedades del ser jurídico, y los derechos personalísimos, cuya naturaleza jurídica es un derecho subjetivo. ¿Se entiende? Bueno, cuando hablamos de atributos inherentes a la persona, la mayoría considera que son el nombre, la capacidad, el patrimonio y el estado, y el domicilio. Son 5. El nombre, domicilio, capacidad, patrimonio y estado. Algunos autores también excluyen como atributo inherente a la persona al patrimonio. Eso cuando vean patrimonio también lo van a ver y por qué. Pero la mayoría consideran que estos 5 son los llamados atributos inherentes a la persona. Profe, Sí. cuando dice capacidad, dice capaz o incapaz. Claro, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Sí. El atributo como capacidad. Cuando nos falta esa capacidad, vamos a ver que hablamos de incapacidad. ¿Sí? Es la falta de la capacidad del sujeto. Profe, Entonces, sí, profe, ¿me puede volver a repetir los 5 que se me cortó justo? sí, tenemos el nombre, la capacidad, el domicilio, el patrimonio y el estado. ¿Sí? Entonces, vamos a verlos en forma general. Después ustedes en unidades posteriores los van a ver específicos, ¿sí? Que regula nuestro Código Civil en cada uno de estos atributos. Cuando hablamos de nombre, en virtud, antes estaba la ley 18.248, que es derogada y se incorpora todo lo relacionado al nombre de las personas humanas a partir del artículo 62 del Código Civil y Comercial. Cuando hablamos de nombre, este artículo nos dice que toda persona humana tiene el derecho y el deber, o sea, un derecho-deber, de llevar o de portar un prenombre y un apellido, ¿sí? Entonces, en cuanto a la naturaleza jurídica, dijimos que es un atributo inherente a la persona, y la ley nos dice que es un derecho-deber. ¿Qué quiere decir esto? Un derecho que tiene la persona porque tiene el derecho de identidad, ¿sí? De portar un nombre. Nombre compuesto por el prenombre y el apellido. Cuando hablamos de prenombre era lo que antes se llamaba nombre de pila, ¿sí? Bueno, el código ahora lo llama prenombre y apellido. Y un deber también, porque este instituto del nombre, decimos que es una institución de policía civil, porque va a intervenir el Estado. ¿Para qué? La incumbencia del Estado va a ser poder identificar a la persona con este atributo, para que dentro de la sociedad en la cual se desenvuelve pueda cumplir con sus obligaciones y poder ejercer sus derechos, ¿sí? Entonces, por eso la ley habla de un derecho-deber, ¿sí? Que el nombre es un derecho-deber que tiene la persona humana. Como dijimos, va a estar compuesto por un prenombre que la va a identificar dentro del ámbito familiar, ¿sí? Pónganse mi prenombre, Analía, ¿sí? Después van a ver qué nombres se pueden poner, cuáles están prohibidos, ¿sí? Eso lo van a ver cuando vean específicamente nombre. Y este prenombre es de elección, lo van a elegir, también van a ver ustedes si lo pueden elegir los papás, uno, el otro, quién lo va a elegir. Y el apellido que va a identificar a esa persona y a su familia dentro de la sociedad. Este apellido ya no va a ser de elección, sino que va a surgir por la filiación, ¿sí? Yo no puedo elegir el apellido que más me guste. Entonces, el primero de los atributos es el nombre. Se deroga la 18.248, se incorpora a partir del artículo 62 del Código Civil y Comercial. Profe, una pregunta. Usted dijo que lo íbamos a ver después más específico, ¿no? Pero el nombre a determinada edad se puede cambiar. Claro, eso lo van a ver en la unidad 12.
Cuando Bien, dice bien. los demás atributos de la personalidad, ya hablan específicamente del nombre, el concepto, la evolución, bueno, ahí ya hablan de todas las reglas para poner el nombre, ¿sí? Lo van a ver ahí. Por eso hacemos un pantallazo general, para que ustedes entiendan qué es un atributo inherente a la persona, cuáles son, y más o menos un concepto general, ¿sí? Bien. El segundo, dijimos que era la capacidad, la vamos a dejar para el final porque los otros puntos se refieren a la capacidad de esta unidad, entonces la dejamos para el final. El domicilio. El domicilio es el llamado asiento jurídico, es decir, es el lugar que la ley va a fijar como asiento o como sede de una persona para la producción de sus relaciones jurídicas, ¿sí? Por eso decimos que es un asiento jurídico. Lo va a establecer dentro de un ámbito territorial, la ley le va a atribuir a esa persona un lugar, ¿sí?, que va a ser el centro de sus relaciones jurídicas, a los efectos de que pueda ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Cuando hablamos de atributo inherente a la persona, ustedes también van a ver después domicilio, nos referimos al domicilio general, ¿sí?, como atributo inherente a la persona. Van a ver ustedes que podemos hablar de un domicilio general y de un domicilio especial. El domicilio general también se divide en real y legal. Acá nos tenemos que remitir a los artículos 73 y 74, ¿sí? Este domicilio general, ya sea el real o el legal, que lo van a ver ustedes, es el que nosotros llamamos atributo, o que la ley considera como atributo inherente a la persona. Y por otra parte tenemos a los domicilios especiales, que surge del artículo 75 del Código Civil y Comercial, que es el domicilio contractual, o también llamado de elección, o convencional, y el domicilio procesal, o ad litem, que es el que surge del artículo 41, pero del Código de Procedimientos, ¿sí?, del Código Procesal, Civil y Comercial. Es ese que vamos a constituir cuando iniciamos un proceso judicial, ¿sí? Ustedes vieron que en una demanda constituimos el domicilio ad litem o procesal en el estudio jurídico generalmente del abogado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de atributo inherente a la persona, nos estamos refiriendo al domicilio general, ¿sí?, y no al domicilio especial. A este domicilio general que va a surgir del 73 o el 74. ¿Se entiende? Bien. Entonces, tenemos el nombre, tenemos el domicilio. Otro de los, sí, otro de los atributos dijimos que era el Estado, ¿sí? Vamos a ver después que el Estado, o sea que estos atributos inherentes a la persona, lo van a hacer tanto con la persona humana como con la persona jurídica. La persona jurídica también va a gozar de estos atributos inherentes, menos del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Estado nos estamos refiriendo al estado de familia, ¿sí? Lo podemos conceptualizar como la situación o la posición jurídica de una persona en su ámbito familiar y social. Por lo tanto, no podemos pretender que una persona jurídica tenga un estado de familia, ¿sí? No puede ser hijo, no puede ser cónyuge, no puede casarse, ¿sí? Entonces, este atributo no lo vamos a compartir con las personas jurídicas, solamente va a estar en las personas humanas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Estado, que también lo van a ver con posterioridad, nos referimos a esta situación o posición jurídica que tiene el individuo en su familia y que luego lo va a permitir expandir en la sociedad. Vimos Sí, algo en una clase que hablaba de la profe del Estado, que una chica tenía 2 padres, ¿puede ser? dos padres. Sí, su estado jurídico, su estado de familia tenía 2 padres. Bueno, habrá que ver, no sé en qué contexto lo estaban hablando, hay un montón de fallos, en la parte de Estado es muy interesante. 2 padres y Ahí una me madre dicen, ponen acá. una madre. En realidad, esta parte del derecho civil es muy interesante, hay muchos fallos. Yo creo que había subido porque di la parte de Estado, la parte de nombre, en la parte de nombre también, eso que mencionaban recién, cuando se puede cambiar o no el nombre, o el apellido mismo, hay muchos fallos interesantes. Si a alguien le interesa o nos piden, podemos subir algún fallo,
Ahí están. Bueno, seguramente ha sido algún caso de jurisprudencia, y bueno, y eso cuando vean estado de familia, también el tema de la posesión de estado, el título, es decir, si yo Sí, no tengo el título de estado, si la propiedad, pues no fue reconocida una persona, pero tiene posesión de estado, ¿qué validez jurídica me puede dar esa posesión, ese trato? ¿Sí? Si yo trato a una persona como un hijo, pero que en realidad no lo es, o no lo reconocí. Es muy interesante. Bueno, entonces, este estado civil o de familia se va a determinar, ya sea con relación al matrimonio, se puede ser soltero, se puede ser casado, se puede ser viudo, se puede ser divorciado, o con las relaciones parentales, ¿sí? Ya sea entre consanguíneos o relaciones parentales que puedan venir como vía o como consecuencia de una adopción, o por parentesco por afinidad. Como vamos a ver, el Estado va a tener, ahora vamos a ver las características o los caracteres de los atributos, y también decimos que el Estado es mutable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona puede cambiar su estado, ¿sí? Ya sea si una persona es soltera, puede contraer nupcias y transformarse en una persona casada y luego divorciada. Y también decimos que el Estado es recíproco, porque el estado de una persona, o al estado de una persona le corresponde otro igual o diferente, pero correlativo. Por ejemplo, si hay un padre, va a haber un hijo. Si hay un hijo es porque hay un padre. Si hay un cónyuge, bueno, el cónyuge de esa persona. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que son recíprocos. Son caracteres particulares del Estado que quizás no comparte con el resto de los atributos. Bueno, el otro que nos queda de los atributos es el patrimonio. También van a verlo ustedes, que cuando hablamos de patrimonio no hablamos solo, o sea, no está compuesto por las cosas, sino por bienes, ¿sí? Por eso decimos, o los conceptos dicen que que el patrimonio es una universalidad jurídica, ¿sí? Está conformado por derechos personales, reales, ¿sí? Bajo, sí, una relación de un valor pecuniario, un valor económico, pero no son solamente cosas. Y en cuanto a las funciones principales o a la importancia de tener un patrimonio, en primer lugar va a satisfacer los fines y las necesidades de la persona, ¿sí? Eso es una de las funciones primordiales del patrimonio, y también decimos que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrimonio de una persona va a ser la garantía, ¿sí? Que va a responder ante las deudas de esa persona, ¿sí? Si yo tengo deudas, voy a responder con mi patrimonio. Por eso decimos que es la prenda común de los acreedores. Los acreedores se van a agarrar, o sea, van a ejercer sus acciones sobre ese patrimonio de la persona para poder cobrarse sus créditos. ¿Se entiende? Entonces, estos como dos aspectos importantes del patrimonio. Uno, personal, satisface necesidades y fines personales del individuo, y el otro, social, que es la prenda común de los acreedores. Bueno, con respecto a la capacidad, ahora lo vamos a ver en un ratito más detallado. Con respecto a los caracteres de estos atributos de la persona, en primer lugar decimos que son necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber persona que carezca de alguno de estos atributos, ¿sí? Entonces, son necesarios la persona para poder individualizarse y formar parte de la relación de derecho. Tiene que tener un nombre, tiene que tener, bueno, una capacidad, capacidad o incapacidad, ahora lo vamos a ver, un domicilio, un patrimonio y un estado. También son únicos, es decir, hay una unidad. La persona no puede tener varios de estos atributos de la misma clase, ¿sí? Yo no puedo tener, o sea, independientemente de que tenga 2 o 3 nombres de prenombres, mi nombre, jurídicamente hablando, va a ser el compuesto por el prenombre y el apellido, ¿sí? Entonces no puedo tener 2 o 3 nombres, solamente voy a tener una identidad personal. No puedo tener, vamos a ver que la persona, se discute acá el tema del domicilio, que lo van a ver, o el tema de los patrimonios, pero tampoco puedo tener varios estados con la misma persona, o soy madre o soy hijo, ¿sí? No puedo ser madre e hijo de la misma persona. ¿Se entiende? Entonces, por eso hablamos de una unidad. Si hablo de capacidad,
o soy capaz, o soy incapaz, o tengo una capacidad restringida, pero no puedo ser capaz, incapaz, ¿sí? Todo junto. También decimos que están fuera del comercio, es decir, no los podemos transferir, no son transferibles estos atributos inherentes a la persona. Está prohibida su enajenación o su disposición, yo no puedo vender mi nombre, vender mi capacidad. También decimos que son imprescriptibles, es decir, el paso del tiempo no me permiten que yo pierda los atributos ni que los adquiera, sino se adquieren y se pierden por el paso del tiempo. Y también decimos que son absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que son oponibles erga omnes, es decir, que son oponibles con respecto a toda la sociedad. ¿Sí? Yo no voy a tener, con respecto a Roxana, que la veo acá, un nombre y una capacidad, y con respecto a Aldana, otro nombre, otra capacidad, sino con respecto a todos, ¿sí? Hacia todos, por eso decimos que son absolutos, yo tengo el mismo nombre, la misma capacidad, el mismo estado, el mismo patrimonio, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso decimos que son oponibles a todas las otras personas de la sociedad, no a algunas en particular. Por eso decimos que son absolutos o erga omnes. ¿Se entiende hasta acá? ¿Puede decir el Sí. anterior, por favor? El nombre me quedó. Que no caducan el nombre de la característica. Imprescriptibles, no prescriben. Entonces no los adquiero ni los pierdo por el paso del tiempo. Entonces, estos atributos, bueno, ya dijimos un concepto, la enumeración, algunos caracteres comunes, ¿sí? Y dijimos también que los atributos en relación a las personas jurídicas, también las personas jurídicas, lo van a ver cuando vean las personas jurídicas, van a ver que tiene un nombre o una denominación o una razón social, van a ver que tiene una capacidad la persona jurídica, sin perjuicio de que en virtud del 141, esta capacidad va a estar limitada, ¿sí? A ver, la persona jurídica va a tener... Sí. Le hago una pregunta. ¿Qué quiere decir inembargables? Inembargables en realidad, inembargables es que no se pueden embargar, o sea, que no puede haber una acción por un tercero acreedor que yo embargue el nombre o la capacidad, ¿sí? No están dentro del ámbito económico, ¿sí? Si yo embargo una casa es para luego cobrarme el producido de esa casa, ¿sí? La subasto y me puedo cobrar mi crédito. Eso quiere decir inembargable, que no puedo embargar, que no puedo aplicar una garantía, o sea, sobre esa bueno, atributo, propiedad, lo que sea, ¿no? Sobre esa cosa. Bueno, entonces, todos estos atributos, menos el Estado, dijimos que también los van a tener las personas jurídicas. Con respecto Perdón, a profe, que la corte. Perdón que la corte, pero me generó una duda en respecto a la pregunta de la compañera recién. Si una de los atributos es el patrimonio, ¿por qué está fuera de comercio? Esa es la pregunta, el tema de la embargabilidad. Sí, igual... Esto de que usted decía que uno de los caracteres comunes era estar fuera, pero el patrimonio en sí. Bueno, fíjense ustedes que yo también les dije que uno de los caracteres comunes era el tema de la unidad, y también podemos tener, o sea, son comunes, eso no quiere decir de que no tengan alguna excepción, que las van a ir viendo cuando vean uno a uno, ¿sí? Porque yo también dije que puede ser que es único, y también podemos decir que hay personas que, o por ejemplo, una persona jurídica que tenga varios domicilios, o que tenga sucursales. Entonces, ¿hablamos de unidad ahí o no? Lo mismo el patrimonio. A ver, yo el patrimonio lo puedo enajenar. Lo que pasa es que ustedes van a ver que yo no puedo enajenar la totalidad de los derechos personales o reales que yo tengo, y esa universalidad jurídica, ¿sí? Por eso o sea, yo puedo embargar este bien y pero no toda mi universalidad jurídica que corresponde a mi patrimonio, ¿sí? Ustedes van a ver cuando vean cómo está compuesto ese patrimonio. Algunos discuten si son solo derechos o si también hay obligaciones dentro del patrimonio. Por eso estamos viendo como caracteres generales,
Después cuando vean cada atributo en particular, ahí van a ver estos temas excepcionales, ¿sí? Pero a ver, si yo hablo de una universalidad jurídica, lo que yo estoy diciendo es que no puedo ni embargar, ni transferir, ni enajenar toda la universalidad jurídica que corresponde a mi patrimonio, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Por eso hablamos como en rasgos generales. Cuando vean a cada uno, porque algunos dicen, bueno, a ver, son necesarios. Hay gente, supónganse, lo primero que se les ocurre es que no tiene un domicilio real, porque vive en la calle. Entonces, si es necesario y no tiene domicilio, no tiene todos los atributos, sí, porque la ley le provee el domicilio en el lugar donde se encuentra, ¿sí? Entonces eso lo van a ver cuando vean, esas dudas las van a sacar cuando vean cada atributo, ¿sí? O capaz que ya han leído, pero si no lo leyeron, cuando vean cada uno en particular, van a ver esas dudas o excepciones. Bueno, Profe, pero hay gente también que tiene su estilo de vida que no tienen, por ejemplo, un domicilio, como es el caso de los gitanos, que viven mudándose y mudándose constantemente de eso, donde ahí viven. cuando vean domicilio van a ver que es el lugar de su residencia habitual, donde está, ¿sí? Si yo lo tengo que notificar y la persona vive, o yo lo vi en, no sé, supónganse, en una plaza, ese va a ser su domicilio, ¿sí? Un transeúnte, una persona que no tiene un domicilio fijo, como decimos nosotros, pero van a ver que la ley trata de abarcar todos los aspectos a los efectos de que esa persona pueda ser individualizada en algún lugar, ¿sí? Pero lo van a ir viendo, están buenas las preguntas. Claro, porque acá me ponen, puede haber más de un domicilio, y yo puedo tener estos domicilios contractuales, que yo les digo, especiales, que no son considerados atributos, igual lo van a ver después, pero que no son considerados atributos inherentes a la persona, y que sin embargo yo celebré 20 contratos y puse 20 domicilios distintos, ¿sí? Entonces van a ver ustedes que llamamos que son domicilios especiales, porque van a tener efecto solamente a lo referido a ese contrato, ¿sí? Solamente en lo que respecta a derechos y obligaciones que emergen de ese contrato, y no con respecto a otros derechos o obligaciones que pueda tener yo en otro ámbito. Por eso decimos que son especiales, pero estos quedan fuera del atributo inherente a la persona. Ustedes dirán, bueno, porque yo tengo un domicilio en una oficina, tengo un domicilio en un departamento que alquilo, y no sé, sí puedo tener varios, pero ¿cuál es el atributo? Bien, seguimos así, no nos demoramos tanto. Con respecto a la capacidad, entonces decíamos del 141, que se refiere a las personas jurídicas, van a ver ustedes que rige un principio de especialidad, que solamente van a poder, ahora vamos a ver capacidad, pero van a poder ser titulares de los derechos que tengan que ver o que cumplan con el objetivo y la finalidad de esa persona jurídica. Lo mismo, o sea, por eso hablamos de un principio de especialidad, solo referidos a su actividad. Lo mismo en el caso de los derechos de familia, ¿sí? La capacidad va a estar restringida, porque las personas jurídicas, como dijimos antes, no pueden casarse o adoptar una persona. Entonces, también, en virtud de la naturaleza del derecho, la capacidad va a estar restringida, va a estar limitada. Y generalmente la mayoría de la doctrina dice que los atributos inherentes a la persona jurídica se refieren más bien a un contenido puramente patrimonial, o si no es patrimonial, como en el caso de una asociación o de una fundación, sí se refiere a la actividad que realiza la persona jurídica, ¿sí? Que está más ligado a la actividad que desarrolla, a que sean un atributo inherente a la personalidad. Pero bueno, que los tienen y los van a ver ustedes. Creo que conmigo cuando vean personas jurídicas. ¿Sí? Van a ver que tiene un nombre, van a ver que tiene un domicilio, van a ver que tiene un patrimonio, que tiene capacidad. Lo que Pero no va no a tiene tener, estado, profesora. no tiene estado. ¿Sí? Claro. Lo que van a ver es que una persona no puede tener un estado de familia, ¿sí? Porque no es, por su naturaleza no puede tener un estado de civil o de familia. Bien, entonces, a ver, vamos a ver el programita. Con respecto a los atributos, bueno, eso ya lo vimos. Y el que nos queda es el tema de la capacidad, ¿sí? Acá habla un poquito del concepto de capacidad. Vamos a ver el tema de la clasificación de la capacidad en la capacidad de derecho y de ejercicio,
y el tema de la protección o la representación de estos incapaces o los capaces. En principio, tenemos que remitirnos al artículo 22 y al artículo 23, bueno, 24, y ahora vamos a ver otros, pero en principio vamos a partir del artículo 22 y 23 del Código Civil y Comercial. El artículo 22 se refiere a la capacidad de derecho, y en el artículo 23 vamos a ver la capacidad de ejercicio, que antes era llamada capacidad de hecho, ¿sí? O capacidad de obrar, depende cómo lo lean ustedes, pero el código ahora habla de una capacidad de ejercicio. Cuando hablamos de capacidad en general, bueno, la naturaleza jurídica dijimos que era un atributo inherente a la persona, y decimos que es la aptitud que tiene un individuo de adquirir derechos y deberes jurídicos, ¿sí? Y de poder ejercer esos derechos y de cumplir las obligaciones que emanan de esos deberes jurídicos, ¿sí? Entonces es una aptitud que tiene cada uno de los individuos de poder, en principio, adquirir derechos. Antes decía el código contraer obligaciones, ahora dice, bueno, de adquirir deberes jurídicos y de poder ejercer esos derechos o de cumplir las obligaciones que emanan de esos deberes jurídicos. En este concepto larguito tenemos las dos clases de capacidad. Por un lado, la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de derecho es la aptitud que tiene el individuo de adquirir derechos y deberes jurídicos, ¿sí? De ser titular de derechos o deberes. Por eso decimos que también hablamos de una capacidad de goce, ¿sí? Yo puedo, o sea, desde que una persona comienza a hacerlo, jurídicamente hablando, ustedes creo que vieron ya el comienzo de la persona humana, y ustedes vieron que es a partir de la concepción, desde que se comienza a ser persona, este individuo ya adquiere derechos, ¿sí? Por ejemplo, los derechos personalísimos. Como decíamos antes, los derechos personalísimos van a ser innatos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que nace, no desde que nace, sino desde el momento en que se comienza a ser persona, para nuestra legislación, ya esta persona, este individuo va a tener derechos personalísimos, el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la integridad física, ¿sí? Entonces, todos estos derechos personalísimos los tiene la persona, por lo tanto tiene esa aptitud de adquirir derechos desde su concepción. Y mientras que la capacidad de ejercicio, ¿sí? O la capacidad de hecho, como decíamos antes, es la aptitud que tiene el individuo de poder ejercer por sí mismo los derechos que posee, ¿sí? Que los puede ejercer por sí mismo. Ahora vamos a ver cuándo sí y cuándo no. Entonces, con respecto a la capacidad de derecho, como dijimos, no puede haber una persona, a ver, cuando hablamos, como preguntaban antes, la falta de capacidad nos va a llevar a hablar de incapacidad, ¿sí? Cuando hablamos de incapacidad, hablamos de falta de capacidad, ya sea tanto de derecho o de ejercicio, ¿sí? Entonces, podemos hablar de una persona que tenga incapacidad de derecho o de ejercicio. Con respecto a la incapacidad de derecho, no podemos hablar de una incapacidad absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque acabamos de decir que toda persona, por el hecho de serlo, ya tiene los derechos subjetivos personalísimos, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de una persona que no tiene capacidad de derecho, estaríamos hablando de una muerte civil, ¿sí? Hoy por hoy no permite nuestra legislación, o sea, no podemos concebir a una persona que no tenga ningún derecho, ¿sí? Claro, porque Entonces, mínimo está sujeto al derecho a la vida, como mínimo. claro, sí, ese derecho ya lo trae desde la Constitución. O sea que ya antiguamente la muerte civil se daba por deuda, ¿no? Claro, antiguamente existían y no tenían derecho a nada la persona. Entonces, ahora ya al abolir el tema de la esclavitud, la muerte civil, etcétera, no podemos concebir o sea, sería aniquilar a la persona, no podemos concebir a una persona sin un derecho. Ya hablando, como dicen acá los compañeros, del derecho a la vida, ¿sí? Entonces, la incapacidad de derecho se da como vamos a ver,
y van a ver ustedes después cuando vean capacidad, la regla general es la capacidad. Es decir, para nuestra legislación, las personas son capaces, ¿sí? Las excepciones van a ser las incapacidades. Estas incapacidades son de carácter restrictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que son establecidas únicamente por la ley, ¿sí? Por el Código Civil o por otra legislación, pero quedan fuera de la autonomía de voluntad de las partes. Las partes o los sujetos no pueden, porque sí, establecer incapacidades. Solamente van a surgir de la ley y como excepción, ¿sí? Entonces, como principio general, un sujeto o una persona va a ser capaz, salvo que la ley establezca su incapacidad. Entonces, cuando hablamos de estas incapacidades de derecho, es decir, ¿por qué la ley puede establecer incapacidades de derecho? El fundamento está dado en la protección a la sociedad misma, a la protección a la moral, al orden público, ¿sí? Como le quieran llamar ustedes. ¿Sí? Lo que se trata es de que el individuo no contraríe o no vaya en contra del ordenamiento jurídico. En cuanto al remedio, ¿qué pasa si una persona celebra un acto jurídico y es incapaz de derecho, o sea, no tiene la posibilidad de ejercer ese acto jurídico porque la ley lo dice que, o sea, establece una incapacidad? Ese acto jurídico no tiene remedio, ¿sí? No lo podemos remediar, no hay nada que supla este acto jurídico y por lo tanto la sanción va a ser la nulidad absoluta, ¿sí? Ese acto jurídico celebrado por un incapaz de derecho va a ser de nulidad absoluta. Ustedes me dirán, bueno, a ver, ¿cuál puede ser una incapacidad de derecho? Por ejemplo, hay actos, los impedimentos matrimoniales, ¿sí? Es decir, si yo contradigo las causales por las cuales no se puede contraer matrimonio, en ese caso soy incapaz de derecho, no puedo celebrar matrimonio con esta o esta persona, ¿sí? Con mi hermano, supónganse. Hay inhabilidad, bueno, esto surge del 403. Otro ejemplo de incapacidad de derecho, el 1001 y el 1002, el artículo 1001 y el artículo 1002, también habla de inhabilidades para contratar. Por ejemplo, yo no puedo como abogado celebrar determinados contratos o comprar, por ejemplo, bienes litigiosos, o sea, bienes que sean objeto de una causa judicial en la cual intervengo, ¿sí? O lo mismo en el caso de los magistrados o de los jueces, no pueden comprar un bien en el cual están interviniendo como magistrado en una causa judicial, ¿sí? Son inhabilidades para contratar. Sí. Una duda, me quedó la duda con respecto a lo que dijo del casamiento con el hermano, por ejemplo. O sea que todos somos incapaces en algún sentido, en algún punto. Todos tenemos incapacidad de derecho, es decir, no soy titular, en ese caso, no puedo ser titular del derecho a contraer matrimonio con mi hermano, ¿sí? Si yo lo hago, ustedes me dirán, bueno, no lo va a aceptar en el registro civil, bueno, pero si se celebra, supónganse, no puedo realizar determinados actos jurídicos si yo soy el tutor o el curador de una persona, de un menor o de un incapaz, no puedo celebrar determinados actos jurídicos con esa persona. Si ese acto jurídico se celebra, va en contra de lo que establece el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la sanción va a ser la nulidad absoluta, ¿sí? Ustedes, a ver, me dirán, ¿y qué diferencia hay con, ahora vamos a ver las incapacidades de ejercicio? Cuando hablamos de nulidad absoluta, son actos los cuales no pueden ser confirmados, es decir, no pueden ser subsanados, como quien dice, lo van a ver cuando vean nulidades. Y bueno, estas nulidades no son ni confirmables y son imprescriptibles, es decir, siempre se puede plantear esta nulidad absoluta. Es de ningún valor el acto ese. Estos también que yo les digo, cuando en virtud del artículo 120 hay actos prohibidos en los casos de tutela, ¿sí? Cuando yo soy tutor de una persona, no puedo realizar determinados actos jurídicos. Son todas incapacidades de derecho. No tengo, o sea, no tengo el derecho de celebrar un determinado contrato con una persona que está bajo mi tutela o bajo mi curatela, ¿sí? Esa parte de lo que son las leyes imperativas, digamos, ¿no? Tanto preceptivas como prohibitivas en este caso. Sí, en realidad sí, son leyes imperativas y no las podemos dejar de lado.
¿sí? Ahora, si yo celebro ese acto jurídico, va a ser nulo, de ningún valor y de nulidad absoluta, ¿sí? Bien, estas son las incapacidades de derecho, que siempre, si bien el código no habla de una cosa absoluta o relativa, pero siempre van a ser relativas, porque como dijimos antes, no puede haber una persona que no tenga ningún derecho, ¿sí? Yo no tengo derecho a contraer nupcias con esta o esta persona, ¿sí? Pero no quiere decir que no tenga otros derechos. Bien, y el artículo 23 se refiere a la capacidad de ejercicio, es decir, a esta aptitud que tiene la persona de ejercer por sí mismo los derechos que posee. Salvo, dice el artículo, las limitaciones que establezca en forma expresa el código o una sentencia judicial, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, la incapacidad o la limitación a esta capacidad de ejercicio va a surgir de la ley o de una sentencia judicial. Cuando hablamos de las personas incapaces, bueno, en este caso el fundamento no va a estar dado en beneficiar o en proteger el orden público, la moral, las buenas costumbres, sino que el fundamento acá, en la incapacidad de ejercicio, va a estar dado en la protección del propio incapaz, ¿sí? La ley o el legislador, cuando establece una incapacidad de ejercicio, ahora vamos a ver en el caso de las personas por nacer, en el caso de los menores, en el caso de un incapaz, o de una capacidad restringida, lo que hace el legislador es proteger al propio incapaz, ¿sí? Tiene una finalidad tuitiva de protección. Entonces, no lo voy a castigar la nulidad absoluta como hacía en el caso de una incapacidad de derecho, que lo que yo busco es que nadie contradiga el ordenamiento jurídico. En el caso de una incapacidad de ejercicio, lo que voy a hacer es proteger a ese incapaz. ¿Cómo hago? ¿Tengo algún remedio para que este incapaz pueda celebrar el acto jurídico? Sí, a través de los representantes, ¿sí? Entonces, claro, lo que se trata es de proteger, porque me ponen ahí un mensajito, lo que se trata es de proteger la finalidad institutiva, protejo al incapaz. ¿Por qué? Porque tiene una inferioridad de condiciones frente al resto de la sociedad. Un menor o una persona por nacer no va a poder ejercer por sí mismo el derecho a la vida. ¿Cómo va a ser para presentarse en un proceso o ejercer un derecho? Entonces, ¿cuál es el remedio que me establece la ley? Los representantes, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay representantes legales, bueno, en el caso de cada uno de los incapaces de ejercicio, o los llamados apoyos, que cumplen una función de asistencia, etc. Pero entonces, el remedio va a estar dado por esta intervención de un asistente o de un representante legal, que me permita darle protección al incapaz. ¿Y cuál es la sanción? En el caso de que el incapaz celebre el acto jurídico, supónganse un menor de 15 años que realiza un contrato. ¿Cuál va a ser la sanción? La nulidad relativa, ¿sí? Esta nulidad relativa lo que permite es que pueda confirmarse el acto, es decir, convalidarse, lo vamos a ver cuando vean nulidades, o también que tenga una prescripción, ¿sí? Que sea la acción de nulidad va a tener un plazo de prescripción. La incapacidad no es que sea parcial, a ver, capacidad de ejercicio, ¿no? Incapaces de ejercicio, sí, eso sí. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver ahora vamos a ver también el tema de esto de la capacidad progresiva, ¿sí? O de la autonomía personal que no se incorpora, porque ya estaba, pero que se hace más énfasis en este nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, tenemos a los incapaces de derecho y tenemos a los incapaces de ejercicio. ¿Cuáles son los incapaces de ejercicio? El artículo 24, nos dice cuáles son las personas incapaces de ejercicio. En primer lugar, habla de las personas por nacer, ¿sí? Ustedes saben que las personas por nacer son las personas que han sido concebidas, si ustedes ya vieron el comienzo de esa persona humana, hasta que se produce el nacimiento con vida, ¿sí? Ahí ya van a dejar de ser personas por nacer y van a ser personas incapaces, pero van a ser menores de edad. Entonces, las personas por nacer. El segundo de los incisos, el B, del 24, dice, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección segunda del capítulo. Acá habla de los menores, ¿sí?
se remite a las normas de menores, que eso también no sé si lo vieron, pero lo van a ver cuando vean menores. Y en el inciso C se refiere a la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esta decisión. ¿Sí? Acá vamos a ver que nos estamos refiriendo a los incapaces, ¿sí? A los incapaces que surgen, a ver, las personas por nacer también son incapaces de ejercicio, pero en el inciso C son aquellos que son declarados por sentencia judicial. En el código anterior sí se diferenciaba, que no sé, alguien por ahí puso en un mensajito, la incapacidad de, yo miro la hora por las dudas para no extenderme, pero sí se diferenciaba la incapacidad de hecho, que se llamaba antes a la de ejercicio, en absoluta y relativa. ¿Sí? En el artículo 54 y 55 se establecían los incapaces de hecho absolutos, en el 54, viejito, es decir, todas aquellas personas que no podían ejercer por sí mismos ningún derecho, como por ejemplo las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes, y en el artículo 55 se refería a los menores adultos, ¿sí? Que a partir de los 14 años, hasta los 18 o hasta los 21, antes cuando la mayoría de edad era los 21, podían ejercer solamente los actos que la ley les establecía. Disculpe, doctora, usted está hablando del Código de Vélez. Del Código Viejo, sí. El 54 y 55 establecían estos grados de incapacidad, de hecho, decían, o sea, se llamaba antes, o incapacidad de ejercicio ahora. Estos grados así, absoluta y relativa, no existen, o sea, no están en el código nuevo. Lo que pasa es que se comienza a hablar de la capacidad progresiva, ¿sí? Este término que lo que permite, o lo que busca, es de que se afecte lo menos posible la autonomía personal, ¿sí? De que esta capacidad de las personas se vea afectada lo menos posible. En un principio era capaz o incapaz, ¿sí? No había otra opción, o se era capaz o se era incapaz. Ustedes me dirán, bueno, es lo mismo, no es lo mismo, porque como vamos a ver ahora, a los incapaces, si se les nombraba antes un representante legal, ya no podían decidir nada por sí mismos. O sea, se suplía su voluntad, lo mismo ahora, en el caso de que haya un incapaz, por ejemplo, entonces se suple la voluntad del incapaz por la decisión del representante. En el código anterior, ¿será capaz o incapaz? Con la 17711, la ley 17.711, se incorporó el artículo 152 bis. Les remonto un poquito para atrás. ¿Qué decía este artículo? O sea, incorporaba el instituto de los inhabilitados, que eran aquellas personas las cuales estaban como en un grado intermedio, si bien no eran capaces porque tenían alguna patología o algún problema de salud mental, o porque eran drogadependientes o alcohólicos, sí que permitía que estén en un grado de inferioridad con el resto de la sociedad, pero tampoco se los podía declarar incapaces, ¿sí? Porque no tenían una patología semejante a un demente, que eran aquellos que tenían una patología grave, severa, que requerían de un representante legal. Entonces se incorpora este instituto de los inhabilitados en el 152 bis, para suplir estas zonas como grises, como intermedias. Este instituto ustedes lo van a ver que ya solamente queda el 152 bis, sí, eran los inhabilitados en el anterior. Ahora solamente la inhabilitación, lo van a ver ustedes, que queda con respecto a los pródigos, ¿sí? Si mal no recuerdo, es el 48, que se refiere, no quiero decir una cosa por sí, en el artículo 48, 49 y 50, ahí se va a referir a los inhabilitados. Pero que ya estos pródigos estaban incluidos en el 152 bis del código anterior. Bueno, entonces, lo que se pretende es incorporar esto de la autonomía progresiva. ¿Qué es esto? Es la capacidad progresiva o la autonomía personal, es de priorizar alternativas menos restrictivas a la capacidad, es decir, menos restrictivas a los derechos y libertades de la persona, y tener como último recurso la incapacidad, ¿sí?
Entonces, por eso hablamos de capacidad progresiva. Esto no quiere decir que no estuviese en el código anterior, porque cuando yo les refería recién al tema de los menores adultos y los menores impúberes, a que los menores a partir de los 10 años podían tomar posesión de las cosas, Borda decía que a partir de los 10 años, o sea, que un menor podía subir al colectivo y pagar un boleto, que eran pequeños contratos, o ir a un kiosco y comprar algo. Entonces, con el 152 bis, cuando se incorporan los inhabilitados, ya se estaba incorporando en el código anterior este tema de la capacidad progresiva. Hoy por hoy, en el código nuevo, se habla de esta autonomía personal, e incluso cuando leímos recién el 24, vieron que dijimos la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, o sea que ya se incorpora este tema de la capacidad progresiva al hablar de no solamente una diferencia estanca entre hasta los 10 años tal cosa, o hasta los 14, o hasta los 18, sino de considerar, como van a ver ustedes cuando vean menores, este grado de madurez suficiente de la persona. Cuando vean ustedes menores van a ver que hay determinados actos, sobre todo aquellos que se refieren a la decisión sobre el propio cuerpo de la persona, que lo pueden hacer los mayores, o sea, ahora ustedes van a ver que hablamos de menores y hablamos de niños y de adolescentes, y que los adolescentes a partir de los 16 años ya no van a poder realizar determinados actos sobre su propio cuerpo, sin requerir otro tipo de autorización. Entonces se va incorporando este instituto de la capacidad progresiva en virtud del grado de madurez de la persona. ¿Se entiende que ya no es tan estanco? Hasta los 14 soy menor impúber, de 14 a 18 soy menor adulto y puedo hacer esto, esto y esto, ¿sí? Ahora después voy a leer los mensajitos que me van apareciendo. Otro tema del capacidad es, bueno, concepto de capacidad lo vimos, capacidad de derecho y de ejercicio, incapaces de ejercicio, capacidad progresiva, es esto que estábamos viendo recién, capacidad y discernimiento. Bueno, estos son dos conceptos que difieren en cuanto al fundamento y en cuanto a las consecuencias. La capacidad ya lo vimos, que nos referimos a la aptitud que tiene la persona de adquirir derechos y contraer estas obligaciones, o de adquirir deberes jurídicos. Cuando hablamos de discernimiento, ustedes no sé si vieron la clasificación, a ver si vienen después cuando hablan de acto jurídico, bueno, no importa. Cuando hablamos de discernimiento, se refiere al grado de madurez que tiene un sujeto, ¿sí? De poder discernir o de poder elegir entre lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente, y es uno de los elementos subjetivos del acto voluntario. Para que haya un acto jurídico tiene que haber un acto voluntario, lo van a ver ustedes, lícito, llevado a cabo por la persona, y los elementos de este acto voluntario, los elementos jurídicos, van a ser el discernimiento, la intención y la libertad. Entonces, este discernimiento me va a permitir a mí imputar las consecuencias de un acto a una persona. Si yo puedo ser una persona capaz, supónganse una persona de 18 años, ¿sí? Puedo ser una persona capaz, pero puedo realizar algún acto sin discernimiento. ¿Cuándo? Por ejemplo, en aquellos supuestos en los cuales estoy momentáneamente privado de razón, ¿sí? Si estoy inconsciente, porque me caí, me golpeé, o porque estoy bajo los efectos de una medicación o de una droga, en esos casos voy a seguir siendo capaz. Acá está la diferencia, ¿sí? Porque soy una persona capaz, tengo 18 años, no tengo, no soy ninguno de los grados de incapacidad de ejercicio que establece la ley, ni siquiera no tengo una sentencia judicial que restrinja mi capacidad, soy una persona plenamente capaz, pero en ese momento tengo estoy privado del discernimiento, por ejemplo, porque tengo estoy privado de razón al momento del acto. Por esto que yo les digo, me caí, me golpeé la cabeza, me desmayé, me tomé una droga, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia. Cuando hablamos de discernimiento, en principio nos estamos refiriendo a este elemento subjetivo del acto voluntario. La falta de discernimiento va a llevar a que el acto sea involuntario.
¿sí? Le va a faltar uno de los elementos subjetivos, va a ser involuntario. Y en el artículo 261 se establece cuáles son los actos involuntarios por falta de discernimiento. Y ahí van a ver que son los actos ilícitos celebrados por menores de 10 años, los actos lícitos por menores de 13, o cuando la persona esté privada de razón al momento de celebración del acto. Eso lo van a ver cuando vean actos jurídicos, bueno, ahí van a ver las características, los elementos del acto voluntario. Y yo creo que también, en este caso que venimos hablando de capacidad, el discernimiento está ligado o está en la unidad porque nos sirve para medir la capacidad progresiva, ¿sí? En esto que decíamos del 24, cuando habla de la madurez suficiente. Dijimos que el discernimiento era el grado de madurez del sujeto. Entonces, hoy el discernimiento se incorpora al código a los efectos de medir esa capacidad progresiva que pueda tener la persona, no solo con respecto a la edad, sino a la madurez para la celebración de los actos. Por eso en varias partes del ordenamiento jurídico del código van a ver que remite al grado de madurez, y no deja de hablar también del discernimiento de la persona, ¿sí? Entonces, sí. Una consulta, ¿no? Esta falta de discernimiento, no sé, para entenderlo mejor, no tiene nada que ver con no conocer la ley, por ejemplo, si sos joven y, no sé, hiciste algo ilegal y no conoces la ley, no tiene nada que ver con eso. No, la ley se reputa. Porque vimos en una conocida. clase que una profe nos decía que en general se sabe que todos conocen la ley porque ya está publicada, entonces ya se tiene por tácito que todos ¿no? La ley se reputa conocida por todos, por eso si nosotros cometemos alguna infracción, sobre todo de tránsito o lo que sea, no podemos después exculparnos, decir que no conocía, o sea, no hay un error de derecho, ¿sí? Nosotros podemos decir, cuando vean vicios, van a ver que puede haber un error de hecho sobre la persona, sobre la cosa, sobre la cantidad, pero no podemos hablar de un error de derecho, no podemos decir no sabía, no conocía, no es exculpable, salvo en algunas excepciones. A partir de los 6, bueno, lo vemos. No, el tema de la ley se reputa conocida por todos. Ahora, ¿por qué decimos que un menor es incapaz de ejercicio? Porque quizá por esto que vos decís, porque no puede conocer o no puede, o sea, las consecuencias de la celebración de un acto jurídico, supónganse de un contrato de compraventa, ¿sí? No lo va a poder realizar el menor porque no puede conocer los alcances de ese contrato, ¿sí? Por eso va a ser un ejercicio. ¿Puede comprar? Sí, porque supónganse, bueno, ahora vamos a ver el tema de la representación que no lo vimos, pero puede comprar, sí, porque recibió una herencia, supónganse un menor de 8 años, recibió una herencia y quieren que con esa herencia compre un bien. A ver, ¿lo puede comprar? Sí, pero por sí mismo no. ¿Sí? ¿Tendrá el derecho a adquirir un bien? Sí, pero ¿cómo? A través de sus representantes, que van a ser en principio los padres, ¿sí? Entonces, podrá comprar para sí, pero no puede conocer los alcances de un contrato de compra-venta. Por eso lo va a suplir esa voluntad los padres, o los representantes legales, que ahora los vamos a ver. Ahí decían, sí, lo que se refiere a la falta de discernimiento es, la ley considera que a partir de los 10 años, un menor puede comprender lo malo, ¿sí? A partir de los 10 años, todos los actos ilícitos, o sea, lo que está mal, el menor lo puede comprender. Entonces, le falta el discernimiento, en ese caso, cuando son para actos ilícitos, cuando son menores de 10. Para los actos lícitos, o sea, a partir de los 13 años, igual lo van a ver cuando vean actos jurídicos, se considera que a partir de los 13 el menor puede conocer los actos o comprender las consecuencias de un acto lícito, ¿sí? Que primero aprende lo malo, lo que está mal, y que después puede comprender lo que está bien. Perfecto. Entonces, por eso esa diferencia. Sí. Volviendo a lo anterior, quizá esto de discernimiento, los chicos de Gesell, ¿no? Que no sé si había alguno menor, pero, digamos, se podría apuntar a eso, que si estaban en situación de droga y tal, y se los deja libres. Bueno, eso ya igual es una cuestión penal, pero sí va a la imputabilidad. Bien, bien. Estamos hablando civil, todo civil. Bien.
pero ahí sí se refiere a la imputabilidad, o sea, si son o no responsables del hecho y pudieron comprender la criminalidad del acto en ese caso, ¿no? Pero bueno, ya ahí dentro del ámbito penal. Bueno, seguimos. Entonces, que no dijimos, ¿qué pasa con estos incapaces de ejercicio? O sea, ¿quiénes lo van a...? O sea, si nosotros dijimos que los incapaces de ejercicio no pueden ejercer por sí los derechos que poseen, ¿cómo van a hacer? Dijimos que tenía un remedio, que iba a ser suplido por un representante legal o por un asistente. Entonces, el principio general que establece el artículo 100 es que las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí, ¿sí? Entonces, ¿qué establece el 100? Que van a tener un representante. ¿Quiénes van a ser? En el 101 se refiere a las personas por nacer. ¿Quiénes van a ser los representantes? En principio sus padres, ¿sí? En ejercicio o como consecuencia de la responsabilidad parental que tienen, antes llamada patria potestad. Ahora hablamos de responsabilidad parental. Entonces van a ejercer los derechos que poseen esas personas por nacer. Con respecto a los menores de edad, ¿sí? Que no estén emancipados por matrimonio, ustedes no sé si ya vieron menores y vieron el tema de la emancipación, que lo van a ver. Antes había una emancipación por habilitación de edad, cuando se baja la edad de la mayoría, o sea, de 21 a 18, ya ahí esa habilitación de edad ya no tiene sentido, no tiene razón de ser, y solamente pueden ser emancipados por matrimonio. Ya lo van a ver. Entonces, estos menores que no están emancipados, ¿quiénes los van a representar? También los van a representar sus padres, ¿sí? A falta de uno el otro, en virtud de la responsabilidad parental. Y en ciertos casos, el representante legal va a ser un tutor, ¿sí? Entonces, se podrá designar un tutor. Habla acá de las reglas de tutela, curatela, pero bueno, no se enrosquen mucho. Lo que tienen que saber es que son los padres, o en su defecto, ser un tutor. Las personas con los incapaces, ¿sí? Aquellas personas que sean declaradas incapaces por sentencia judicial, el juez lo que va a hacer es nombrarles un curador, ¿sí? Este curador va a ser el representante legal del incapaz, ¿sí? El representante legal va a suplir la voluntad del incapaz y va a ejercer esos derechos que no puede hacerlo el incapaz por sí mismo. Recuerden que la incapacidad va a ser, en virtud de la capacidad progresiva, como la última opción que va a tener el juez. Siempre antes va a intentar buscar todas las alternativas, ya sea terapéuticas o de asistencia, como vamos a ver ahora, para que en última opción declare la incapacidad en la persona, ¿sí? Siempre en protección de la persona, para no limitarlo en su capacidad, como era antes, era capaz o incapaz, ¿sí? Y en el caso de las personas con capacidad restringida, es decir, aquellos a los cuales el juez no los va a declarar incapaz, se les van a nombrar asistentes, ¿sí? Que son denominados en virtud del artículo 43 como apoyos, ¿sí? Es un instituto nuevo que se incorpora en el artículo 43 del Código. Yo no quiero ahondar mucho en esto porque cuando vean capacidad, que creo que lo van a ver con la doctora Chermeli, lo van a ver bien específico y lo van a ver perfecto. Entonces lo hacemos en términos generales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos incapaces de ejercicio? Se les va a dar el remedio, es decir, se les va a nombrar un asistente o un representante legal. En el caso de los asistentes, es decir, de estos apoyos, puede ser uno o puede ser varios, ¿sí? De acuerdo a las necesidades que tenga la persona con capacidad restringida. En este caso, en este concepto, incorporamos a todos esos inhabilitados que yo les decía, supónganse a los que tienen alguna adicción, alguna alteración mental que es permanente y prolongada, pero que no llega al grado de una incapacidad. No es lo mismo el curador que el apoyo. El curador es el representante legal que va, porque me preguntan por acá abajo, que va a suplir la voluntad del incapaz. Y el apoyo va a tener una función de asistencia, ¿sí? La persona va a seguir siendo capaz, ya sea tanto en la capacidad restringida o en el caso de los pródigos, en el caso de los inhabilitados del 48, que ahora quedaron solamente los pródigos. En ese caso las personas van a seguir siendo capaces, pero se les va a nombrar estos apoyos
que pueden ser una persona humana, o varias, o una institución, a los efectos de que tengan funciones de asistirlo o de ayudarlos para la realización de determinados actos. El representante legal va a suplir ¿qué? Va a suplir la voluntad del incapaz, ¿sí? O sea, el incapaz no va a decidir, el menor de edad no va a decidir, compro esta casa por tanto valor y celebro este contrato de compraventa. Lo van a decidir sus padres como representantes legales. Yo voy contestando lo que me va apareciendo. Entonces, el juez tiene que, en forma clara y específica, en la sentencia judicial, ya sea de una inhabilitación como en el caso de los pródigos, o de una capacidad restringida, establecer qué actos o para qué actos va a requerir esta persona con capacidad restringida de la asistencia de un apoyo, ¿sí? Otros actos los puede realizar tranquilo, pero generalmente son para actos de contenido patrimonial, ¿sí? Supónganse que tiene varios departamentos, entonces va a decir, bueno, para administrar estos departamentos se va a requerir de la asistencia de un apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, despilfarra, no sé, supónganse que tiene alguna adicción, cobra los alquileres y los despilfarra, ¿sí? Los gasta. Entonces, para administrar va a requerir de un apoyo, siempre primando la autonomía personal y esta capacidad progresiva, o sea, la autonomía personal de la persona, y como última instancia, declarar la incapacidad. Ahora después leo los mensajitos, pues se me van rápido del chat, y a ver, si el incapaz realiza un acto el cual no tiene permitido. Bueno, esto que dijimos, si es un incapaz de ejercicio, ese acto jurídico, igual lo van a ver cuando vean capacidad, pero ese acto jurídico va a ser nulo de nulidad relativa. Sí, estoy hablando del artículo 32, 31, lo que pasa es que lo van a ver cuando vean capacidad. Ahí van a ver específico todos estos artículos, cuando hablan ya de las personas incapaces y con capacidad restringida de la unidad 10. Ahí lo van a ver bien específico. Bueno, entonces, cuando hablamos de la representación, sí. Perdón, no me quedó muy claro qué es nulo de nulidad relativa. En absoluta sí, pero relativa no. Lo que pasa es que la nulidad relativa, igual lo van a ver cuando vean nulidades, la diferencia es la protección, que se protege al incapaz, ¿sí? No vamos a proteger a la sociedad toda. Y lo que tiene es que hay posibilidad de confirmación, es decir, de convalidar ese acto nulo, ese acto de nulidad relativa, mediante otro acto jurídico nuevo. Supónganse que ese contrato de compraventa que firma un menor y no podía hacerlo, no le es perjudicial, ¿sí? Y no estamos afectando no estamos afectando ni la moral, ni el orden público, ¿sí? Entonces se puede confirmar o convalidar, ya sea por el paso del tiempo, porque yo no inicio ninguna acción de nulidad, entonces prescribe y se convalida en forma tácita, o por otro acto nuevo, jurídico, celebrado por este menor que se convirtió en mayor, o por sus padres, que digan, sí, confirmo ese acto jurídico celebrado por el menor, porque no perjudica a nadie y es beneficioso para él, ¿sí? Eso hablamos de la nulidad relativa, es en protección de este incapaz. Entonces, salvo el tema de los incapaces declarados por sentencia judicial, que ustedes ya lo van a ver, el juez puede establecer la capacidad restringida de algunas personas, o establecer la inhabilitación en el caso de los pródigos. Los pródigos son estas personas que dilapidan sus bienes y que malgastan todo lo que tienen, entonces ponen en riesgo su patrimonio y el de su familia, entonces se les puede declarar la inhabilitación. Bueno, en estos casos se les va a nombrar este sistema de protección y apoyos que establece el Código Civil y Comercial. Con respecto a la representación del incapaz, decimos que es legal porque va a surgir de la ley, si dijimos los padres, los tutores, el curador. Es necesaria porque en estos casos los actos deben contar sí o sí con la intervención de ese representante, si no va a ser un asistente que le diga, bueno, esto hacerlo así, o esto, ¿sí? Sino que cuando hay una incapacidad y una representación legal, se requiere que intervenga el representante, y también decimos que esta representación del incapaz va a ser dual, porque siempre va a estar complementada o acompañada por la actuación del Ministerio Público,
¿sí? Siempre el Ministerio Público va a intervenir en todo lo que se refiera a los incapaces, los menores. Entonces, el juez al dictar sentencia va a designar los apoyos necesarios, uno, varios, ¿sí? Y en cada caso va a establecer cuál va a ser la función de ese apoyo, cómo va a realizar su cometido, es decir, si tiene que intervenir y en qué actos, y qué pasa si incumple, ¿sí? Entonces, siempre va a haber, en los casos de restricción a la capacidad o incapaces, siempre va a haber o va a existir un control judicial, ¿sí? Estos curadores o estos asistentes van a tener que rendir cuentas de su función, ¿sí? Entonces, por eso decimos que en todo lo que se refiere a la protección del interés del menor de edad, del incapaz o de la persona con capacidad restringida, siempre va a haber un control judicial, ¿sí? Con respecto a la actuación del Ministerio Público, a ver, dice representación y la asistencia, ya lo vimos, aspectos fundamentales, bueno, son actuación del Ministerio Público. El Ministerio Público son órganos del Estado también, que tienen una función de representación y van a defender los intereses de los menores y de los incapaces frente al Poder Judicial, es decir, son independientes del Poder Judicial. Bueno, acá en Mar del Plata, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, hablamos de la asesoría de menores incapaces, ¿sí? El asesor de menores incapaces es el que va a intervenir en todos los procesos que se refieran o en los cuales estén involucrados intereses de los menores y los incapaces. En el artículo 103, si ustedes ven del código, van a ver que ahí establece que la actuación del Ministerio Público puede ser complementaria o principal. Y ahí les dice cuándo va a ser complementaria y cuándo va a ser principal. Complementaria en todos los procesos, ¿sí? En todos los procesos en que se encuentren involucrados intereses de menores o incapaces, el Ministerio Público tiene que intervenir. En el caso de que se realicen actos procesales, supónganse que hay una audiencia y no se le notifica al Ministerio Público, va a ser nula esa audiencia, así se va a tener que volver a hacer. ¿Por qué? Porque no intervino el asesor de menores e incapaces. Y en cuanto a la actuación principal, también nos da el 103, 3 supuestos, que es cuando haya inacción por parte de los representantes legales, es decir, cuando el padre, supónganse, no acciona en beneficio de ese menor, o el curador en beneficio del incapaz, en ese caso va a accionar el Ministerio Público. Cuando se tenga que exigir el cumplimiento de los deberes a cargo del representante legal, es decir, si no cumple con algo el padre o el curador o el tutor, en ese caso el Ministerio Público también puede exigirle el cumplimiento de los deberes a su cargo. Y cuando una persona no tiene representante legal, supónganse que es un menor que no tiene padres y que tampoco se le ha nombrado un tutor, o una persona incapaz que no sé, tampoco momentáneamente tiene curador, entonces en ese caso va también a intervenir el Ministerio Público. Esta es la actuación, ya les digo, la función del Ministerio Público es bregar, o sea, por los intereses de los menores y los incapaces, y va a ser complementaria o principal de acuerdo a lo que establece el 103. Y bueno, un tema importante que también lo van a ver, el tema del abogado del niño, creo que lo van a ver en alguna otra bolilla también, si mal no recuerdo, o en alguna otra unidad, que en virtud de la Convención de los Derechos del Niño, que hace mucho hincapié en todo esto de que el niño debe ser oído, ¿sí? En un proceso judicial, que debe ser escuchado. Entonces, la ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, incorpora a los efectos de proteger el interés superior del niño, incorpora en el artículo 27 el concepto del abogado del niño. ¿Qué es esto? Es la posibilidad de que el menor, el niño, niña o adolescente, tenga un abogado particular, bueno, para que lo asista
como letrado personal de este niño, niña o adolescente en un proceso judicial. Esto no quiere decir de que no esté el Ministerio Público siempre va a intervenir, ¿sí? El Ministerio Público va a intervenir, lo hace en protección de los intereses del menor o del incapaz, pero también en protección de la sociedad toda, ¿sí? Mientras que el abogado del niño puede o no tenerlo, el artículo 27 de la 26061. O sea, puede no tenerlo, el abogado del niño puede no, el niño no tener un abogado particular, pero el Ministerio Público siempre va a intervenir, ¿sí? Con esta representación promiscua, o sea, complementaria a la del representante legal, llámese padre, curador, tutor, etc. Entonces, establece este artículo que los niños tienen derecho a ser asistidos por un abogado particular, por un letrado, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo, de acuerdo si sea judicial o administrativo, y a los efectos de garantizar de proteger las garantías mínimas de procedimiento. ¿Te hago una consulta, profe? Sí. Cuando hay así un litigio por incumplimiento de asistencia familiar, a veces, yo trabajo en el Registro Nacional de Reincidencia y muchas veces cargamos oficios judiciales o copias de las sentencias donde lo tramita un juzgado penal por una causa de incumplimiento de asistencia familiar, ¿viste? Entonces, sí. ¿Por qué lo tramita un juzgado penal cuando podría ser civil tranquilamente, por lo que entiendo? Una cosa es un proceso de familia en donde yo voy a reclamar el derecho alimentario, ¿sí? Sí. Es un proceso civil, bueno, en los juzgados de familia. Y otra cosa es una denuncia penal por causal de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Es muy raro que se haga la denuncia penal, por lo menos que lo hagamos los abogados que hacemos familia o civil, pero son dos acciones diferentes. A ver, y para que haya una denuncia de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, generalmente tenemos que probar que está incumpliendo. ¿Cómo probamos? Generalmente es porque hay una sentencia de alimentos en el ámbito de familia que no se cumple, ¿sí? Bien. Porque si no, o sea, yo con esa sentencia de familia que no puedo hacer nada, porque la persona no tiene un sueldo en blanco, no le puedo embargar, no le puedo sacar alimentos, ¿qué hago? Digo, bueno, le hago una denuncia penal, por lo menos que tenga una causa penal, que unida a otras o no, le generó un perjuicio, o le generó que tiene que cumplir con esos deberes de asistencia familiar. Pero es como algo más como para obligar al cumplimiento, pero son dos acciones diferentes. Una es en el ámbito familiar y la otra es una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, entonces... María, te hago una consulta. Sí. ¿Cómo estás? Cuando hablamos de inhabilitación, ¿quedan comprendidos, digamos, en el alcance de las restricciones de un contrato que nosotros celebramos? ¿O no categorizaría eso? No, cuando hablamos de inhabilitados propiamente dichos como instituto de inhabilitación del 48, del artículo 48, se refiere a los pródigos. Nada más. O sea, se refiere... a ellos se los caracteriza como inhabilitados. Dentro de hablando de la capacidad. Después sí podemos decir que yo, por ejemplo, cuando yo les decía, bueno, los inhabilitados para contratar, pero eso porque hay una inhabilitación o una prohibición de contratar para determinadas personas o sobre determinados actos, pero no son inhabilitados propiamente dicho del 48. ¿Sí? Antes, en el 152 bis, los inhabilitados, había tres casos que eran los que tenían alguna afección por esto de drogadependencia o alcoholismo, los que no eran incapaces, pero que tenían alguna alteración mental, y los pródigos. Ahora quedaron solo los pródigos, y los otros, no es que los otros desaparecen, pero las otras causales
se incorporan dentro de la capacidad de la restricción a la capacidad, ¿sí? Que esto lo van a ver cuando vean el 31, el 32, el 33, ¿sí? Del código. No sé si queda alguna otra consulta. Actuación del Ministerio Público ya lo vimos, que no, o sea, que puede el Ministerio Público siempre interviene y generalmente asesora al juez. Las decisiones del Ministerio Público no son vinculantes, pero a veces dice, bueno, puede usted dictar sentencia porque se notifica de la causa, o participa de las audiencias, mientras que el abogado del niño es un abogado, un letrado particular del niño, del menor. Y que, por lo menos en esta bolilla no dice nada más. No sé si les quedó claro lo que hemos visto, si tienen alguna duda. Yo tenía una pregunta. Sí. Entonces la persona nace, se la registra en el registro civil y es capaz hasta que un juez lo determine que no. ¿Entendí bien? Depende, porque yo voy a hacer, a ver, primero si hablamos de capacidad de hecho, capacidad de derecho, capacidad de ejercicio. Si hablamos de capacidad de ejercicio, esta persona, si es menor, no va a ser capaz, ¿sí? Va a ser incapaz de ejercicio. Claro. Porque así lo dice la norma, ¿sí? Sí. Salvo que cuando vean menores, por la edad y el grado de madurez suficiente, pueda tener capacidad para realizar determinados actos, que van generalmente relacionados con la posibilidad de disponer de su propio cuerpo, ¿sí? Con o sin autorización del juez, de los padres, etcétera, ya lo verán. Pero también hablamos de un incapaz, o sea, un menor de 18 años, Sí, salvo para estos casos, va a ser incapaz de ejercicio, ¿sí? Sí, sí. Eso como decía que no nos podemos casar con los hermanos, pero digo de derecho, preguntaba. No, esto el tema de contraer nupcias o el tema de contratar los padres con respecto a los hijos que estén bajo su patria potestad o su responsabilidad parental, etcétera, son incapacidades de derecho. Yo no tengo el derecho, sino gozo de esa, no soy titular de ese derecho a ver, no es que no pueda celebrar X acto jurídico con ninguna persona, Sí, pero sino va a que quedar no nulo. Claro, no lo puedo celebrar con mi cónyuge o con mi hijo que esté bajo mi patria potestad, que sea menor de edad, o con el incapaz que tenga bajo mi curatela. Pero esos actos jurídicos porque tengo una incapacidad de derecho, ¿sí? Mientras que la incapacidad de ejercicio es la posibilidad que yo tengo o que tiene un individuo de ejercer por sí mismo los derechos que tiene. Ah, Si esa es una me persona refería. incapacidad de ejercicio o de hecho antes, a veces a nosotros se nos salta la de hecho porque fueron años de decir Esa. incapacidad de, pero es la de ejercicio, de ejercer yo por mí mismo los derechos que poseo. Un menor no puede ejercer un montón de derechos, una persona por nacer no puede ejercer ninguno, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cómo suple en protección de esta incapacidad de ejercicio la ley? ¿Cómo suple, cómo lo remedia para proteger a ese incapaz con los representantes o con los apoyos o con los asistentes, ¿sí? Con este régimen de asistencia y representación. ¿Se entiende? Sí, mejor, gracias. Bien. Y la diferencia entre esa representación y esa asistencia es si suple o no la voluntad, o sea, la representación va a ser cuando la persona es incapaz, ¿sí?, de ejercicio, entonces el representante legal suple la voluntad de ese incapaz, decide por el incapaz. Yo como padre voy a decidir por el menor puede opinar, pero nada más, la voluntad la voy a tener yo. Distinto es en el caso de un mandato, ¿sí? En ese caso, la representación ya no es legal, hay una representación en un mandato, pero la decisión, supónganse que yo le doy un poder a Julio, que lo estoy viendo acá, para que me represente en un determinado acto jurídico. En realidad, él me representa a través de un mandato, pero la voluntad es mía, ¿sí? Yo no es que soy incapaz, por eso le doy un mandato, ¿sí? Distinto es la representación legal. Mi hijo menor de edad no puede, porque el acto va a ser nulo y no puede ejercer determinados derechos, entonces lo voy a tener que hacer yo, pero en representación de él, ¿sí? La voluntad es mía, pero estoy ejerciendo, lo hago en representación de la otra persona, ¿sí? Distinto es un asistente. El asistente, en estos casos de capacidad restringida, igual lo van a ver, pero en estos casos de capacidad restringida o en los inhabilitados, la persona sigue siendo capaz, pero para determinados actos que el juez va a establecer en la sentencia, va a requerir de esta asistencia de un apoyo, dos apoyos, ¿sí?
Esa es la diferencia. Igual ya les digo, quédense tranquilos, que todos los temas los van a volver a ver. Van a volver a ver nombre, van a volver a ver capacidad, van a volver van a ver domicilio, los van a ver todos los temas, estado, patrimonio, los van a ver todos en unidades diferentes. Esto es más o menos para que tengan un panorama general, ¿sí? Lo van a ver derechos personalísimos. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. A ver si puedo ver los chats, a ver si hay alguna pregunta que... esta bolilla se puede estudiar del código, es bastante conceptual, hay artículos que yo les fui dando, pero siempre tienen que complementar con la lectura de un libro. Bueno, algunos preguntan, el tema de los representantes, ¿quién los elige? Bueno, como dijimos, depende si es un menor o una persona por nacer, lo establece la ley, el representante legal, por eso decimos que es legal, porque lo establece la ley, que va a ser los padres, el tutor, el curador. En el caso del curador sí van a ver ustedes cuando vean el juicio de determinación de capacidad, quién puede ser el curador de esa persona, a quién puede elegir el juez o puede darle el juez el cargo de curador de ese incapaz. En cuanto a los apoyos, puede haber uno, puede haber varios, pueden ser familiares o no, puede haber una